Alcanzando el conocimiento. Pues bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Me da muchísimo gusto saludarles en este miércoles de las videocharlas de Alcanzando el Conocimiento. Y hoy estamos justamente pues con el maestro Germán Carmona. Él pues es todo un profesional que ha desarrollado, lleva muchísimo tiempo desarrollando en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollando pues todo un prototipos diferentes prototipos de autos eléctricos. Y bueno, pues ayer se dio a conocer lo que será uno de los autobuses eléctricos, este autobús eléctrico que se llama Taruk, que bueno, quiere decir correcaminos en yaqui, en esta, refiriéndose a esta comunidad sonorense. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludarte, Germán, que estés aquí en Alcanzando el Conocimiento, porque tenemos muchas cosas que platicar. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Encantado. Germán, pues platícanos, ayer fue la presentación, el CONACYT dio a conocer, bueno, este proyecto en donde tú estás, pero tú tienes muchísimos, más de 20 años trabajando en prototipos. Platícanos, ¿cómo llegar a la electromovilidad? México pareciera todavía en pañales y no, porque bueno, ayer ya vimos algo muy interesante. Cuéntanos. Pues es correcto. En México el tema de la electromovilidad iniciamos en el Instituto de Ingeniería de la UNAM hace 30 años. De hecho, en octubre de 1996 desarrollamos o presentamos el desarrollo de un minibús eléctrico en Ciudad Universitaria, que para nosotros fue el inicio de toda esta aventura de prácticamente 30 años, en el que pues ese fue un prototipo más de tipo académico, más de esfuerzos universitarios, pero con el que pudimos demostrar la viabilidad de la tecnología eléctrica desde entonces para el transporte público. En aquella época con muchísimas limitantes, porque ha evolucionado mucho la tecnología, principalmente la tecnología de baterías, que es de los más importantes de los vehículos eléctricos. De ahí a la fecha, bueno, hemos desarrollado un sinnúmero de vehículos, de prototipos, de sistemas electrónicos, pero no fue hasta la vinculación con la industria y la vinculación con el gobierno en la actual administración que realmente se han dado ya pasos sólidos más allá de los esfuerzos meramente académicos. Es decir, eso ha permitido el tener ya, como se presentó con este proyecto apoyado por el CONACYT, un vehículo que sale de la industria, no de mi laboratorio, sino de la industria. ¿Eso qué significa? Que es un vehículo que tenemos ya entonces la capacidad de producirlo, eh, se tiene la capacidad combinada entre las dos empresas que hicieron el desarrollo, que hemos participado, que son Megaflux en el desarrollo de todo el tren motriz, es decir, los motores que se fabrican en México y se integran con baterías extranjeras, chinas, que se integran con electrónica todavía de importación y con todo el desarrollo con la empresa DINA de propiamente el autobús, que son empresas con muchos años en México, Megaflux más de 100 años, bueno, sus empresas Origen, Potencia Industrial y Rensa, son empresas de más de 100 años en el país. DINA, pues no, qué decir de DINA, que es el bastión de los autobuses en el país, más de 70 años. Y con ellos fue entonces este gran esfuerzo que el hito de Taruk es que es el primer vehículo autobús 100% mexicano a nivel industrial. Eso es muy importante destacar, que significa con la capacidad de producirse ya de manera masiva. Platícanos, esto se comenzó a gestar en la SECTEI, con la Secretaría de Ciencia, Educación, Tecnología e Innovación de la ciudad, en el Es, gobierno, ¿sí? es correcto, es correcto.
a raíz de esta administración con la ya muy próxima presidenta Claudia Sheinbaum, ella tomó la decisión de impulsar la electromovilidad y tener electromovilidad en la Ciudad de México, principalmente para transporte público. Ahí vemos los esfuerzos que se hicieron desde la Ciudad de México con la recuperación del sistema de trolebuses, con la implementación de las líneas, 2 líneas actualmente de Metrobús, con autobuses 100% eléctricos, con los proyectos de los cablebuses y desde luego con toda la renovación de las líneas de metro. Todo esto son vehículos eléctricos, algunos autónomos, es decir, a baterías, otros pues con cable o con vías energizadas. Y también la indicación concreta fue tener desarrollos nacionales, los cuales se llevaron desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, con la doctora Rosaura Ruiz y actualmente con la doctora Ofelia Angulio. Y con ellos, bueno, pues empezamos todo este proceso de desarrollo vinculado con la industria. Eso es importantísimo, que desde origen de estos proyectos fue vinculados con la industria. O sea que realmente aquí sí se dio un proceso de innovación pura, ¿no? O sea, mezclaron el conocimiento, en este caso de la academia, con la innovación. Esto que siempre se había pedido y se había solicitado, pues aquí fue un ejemplo claro, ¿no? Sí, es correcto. Una de la visión que se tuvo desde la CETEI fue el apoyar proyectos que realmente se viera que cubre o que atiende una necesidad específica de problemáticas de la ciudad. Entre ellas, pues el tema de electromovilidad. Y con la SECTEI, bueno, se desarrollaron sistemas de tracción con esta empresa Megaflux, desde automóviles hasta autobuses como el que se presentó ayer. Sistemas que se pueden usar en conversión de vehículos que ya existen en combustión interna y que ya dieron su vida útil por combustión interna. Se desecha el motor, que es lo que normalmente primero falla o primero pierde su vida útil, y se puede convertir a tracción eléctrica. Ese fue uno de los proyectos sí apoyados por SECTEI en la conversión, recuperación de un autobús que coincidentemente también es DINA, de un autobús de la RTP que ya estaba a punto de darse de baja. Ese vehículo también está ya por iniciar servicio con el RTP, pero también fundamental el tener vehículos nuevos, vehículos que desde origen se hayan diseñado para vehículos eléctricos. Una conversión nos limita mucho en la cantidad de baterías que se pueden poner, en ¿Necesitan más? revisar, no tanto que necesiten más, sino que estamos limitados a la capacidad estructural del chasis, cuando las baterías suelen pesar un poco más. Entonces, tenemos que limitarlos a lo que los vehículos estructuralmente pueden traer encima de forma segura. Hay que hacer todos esos análisis. Y eso puede limitar la autonomía un poco comparado con un diseño que de origen se diseña y se calcula para cargar el número de baterías necesaria, y si hay que reforzar, se refuerza, si se diseña desde origen para eso. Esa es la gran diferencia. Al día de hoy se tienen fábricas de baterías. Megaflux es una fábrica de baterías, o qué otras hay fábricas de baterías, o sigue siendo un problema, como lo mencionabas tú ayer en la conferencia, que bueno, todavía hay pues varias circunstancias que tenemos que considerar en lanzar pues toda una flota impresionante, porque bueno, todavía hay cosas que resolver. Correcto. Actualmente el gran paso que se dio con este proyecto fue que toda la ingeniería es mexicana, todo se calculó y se diseñó en México. El motor eléctrico es diseñado y fabricado específicamente para estos fines aquí en México por la empresa Megaflux. Eh,
Lo que sí todavía dependemos de importaciones son las baterías, las celdas de baterías. El banco de baterías es un conjunto interconectado de celdas. Eso sí lo diseñamos y lo especificamos nosotros para, para cada vehículo que se esté atendiendo. Y se piden ya con las especificaciones que nosotros damos al proveedor que es de origen chino. Entonces, o nos las puede mandar como baterías individuales y nosotros hacer los arreglos, o mejor aún, ya le especificamos cómo las queremos y nos las manda interconectadas, porque con eso tenemos todavía más certeza, más certidumbre de la operación y por lo tanto las garantías necesarias. Y esto es parte del plan Sonora, del plan litio Sonora, para atender toda la cadena productiva de litio. Todavía en México no estamos en la posibilidad de fabricar las baterías, pero es parte de lo que se está ya avanzando con este plan Sonora. O sea, entonces, se prevé que a futuro, con los yacimientos que tiene Sonora de litio y otros minerales, pues podamos tener estas baterías, o sea, esto ya sea una cosa real, ¿no? Porque creo que también hay ese problema ahora con los automóviles, ¿no? Creo que también hay problemas con el mantenimiento y las baterías de los automóviles, estos chinos que nos venden eléctricos. Bueno, ahí una gran ventaja del vehículo eléctrico es que su mantenimiento es mínimo y desde luego hay que revisar y atender de todas estas marcas chinas, cuáles son las que realmente tienen la capacidad de responder ante cualquier eventualidad. Desde luego, cualquier producto, cualquier desarrollo en ingeniería tiene una posibilidad pequeña. En este caso, bueno, pues hemos hecho toda la ingeniería para que esa posibilidad sea mínima, posibilidad de falla, pero eventualmente podría pasar. Y entonces, el gran beneficio de trabajarlo ya a nivel industrial es poder responder ante cualquier eventualidad, por mínima que sea, que todo este proyecto y todo este desarrollo de ingeniería pues va con miras a que las posibilidades de alguna falla, de algún problema, pues se minimicen. Que eso está demostrado en la comparación entre vehículos eléctricos y combustión interna. El vehículo eléctrico, su probabilidad de falla es muy pequeña, sus necesidades de mantenimiento son muy bajas, por lo tanto los costos de mantenimiento son muy bajos, los costos de operación son muy bajos. Ese es el gran beneficio del vehículo. Ahora, esto con Taruk ahora se lanza para hacer recorridos, se lanza como prototipo, prototipo de prueba, pero ¿qué se va, o sea, con la información recabada, o sea, qué ustedes esperan o lo que ya sigue la siguiente etapa ya en el nuevo gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, ya esto se podría expander o tenemos que esperar a la producción de baterías o cómo estamos? No, ya estamos listos para producción. Este periodo de pruebas es parte de la evaluación de este vehículo. Ya hemos hecho los primeros recorridos en condiciones controladas. Ahora nos faltan algunas otras pruebas, pues nada más para tener certidumbre de todos los sistemas que estén operando correctamente y que también nos permitan ajustar ciertos parámetros que haga todavía más eficiente el vehículo. Mientras más kilómetros por kilowatt hora, es decir, lo equivalente a kilómetros por litro en un vehículo de gasolina, aquí son kilómetros por kilowatt hora, mientras más eficiente sea, menor es el costo de operación. Y eso lo podemos ir ajustando en función de los resultados de estas pruebas, porque eso es lo que impacta directamente en los costos de operación y por lo tanto en la recuperación financiera de la inversión de un vehículo eléctrico, que hay que decirlo, es mayor que la de uno de combustión interna como inversión inicial, pero sus costos de operación son mucho menores con los que en transporte público, con estos proyectos de principalmente los de Metrobús, ya se tiene demostrado que se paga solo el vehículo eléctrico. Hay que entonces que atender los procesos de financiamiento, como se atendieron en Metrobús.
pero tan es positivo el balance financiero, pues que ahí están los proyectos de estos vehículos enormes articulados de los Metrobús funcionando y con una certeza financiera en esos proyectos. Y bueno, esa sería la primera parte, la parte de la producción y las pilas. Pero ahora pasamos a las famosas ¿no? ¿Cómo es? Electrolineras. Electrolineras, iba a decir como gasolineras, pero electrolineras. Ajá, eso es la parte de la carga, ese es otro problema. Es correcto. Ese es el otro tema que hay que atender en la electromovilidad. Las electrolineras o patios de recarga o estaciones de recarga, cualquier forma. En el caso del transporte público hablamos de patios de recarga, que es toda una infraestructura eléctrica, efectivamente. eh, no es jalar una extensión. Estamos hablando de proyectos de ingeniería civil y de ingeniería eléctrica muy importantes. Podemos llegar inclusive a tener alguna pequeña subestación, transformadores de tamaño importante y todo el proyecto eléctrico, el proyecto civil para poder atender esta parte indispensable, porque la idea es que los vehículos se recarguen en la noche para poder operar durante todo el día. Esto entonces lleva también a atender inversiones importantes de infraestructura. Ahí también está ya demostrado con estos proyectos del Metrobús que es económicamente viable. ¿Qué falta ahí o qué es importante? Pues ahí es muy importante atenderlo desde las empresas eléctricas, principalmente CFE. Bueno, pues hay que ver que CFE se ponga las pilas y lo atienda, aunque hay otras posibilidades con empresas privadas como lo que ha pasado con Metrobús, que es Enel, que es una empresa de origen italiana, quien está proveyendo a través del mercado mayorista de energía eléctrica, está proveyendo la energía eléctrica a Metrobús, y fue el que invirtió en la infraestructura de recarga. En el tema de la electricidad, es importante que ya se está atendiendo los programas de mejorar las capacidades de la red de distribución eléctrica. No me preocupa tanto la cantidad de energía, la hay ahorita para iniciar todos estos procesos. Evidentemente tenemos que ir avanzando, incrementando también la capacidad de generación, pero también muy importante la distribución. La energía existe, pero hay que pues meter cable nuevo, hay que hacer toda esa infraestructura. Y eso le toca a la industria eléctrica, llámese CFE o llámese cualquier otra empresa que atienda este negocio, porque también tiene que ser negocio. Sí, claro, tiene que ser negocio, tiene que ser rentable. Y bueno, Así es. platícanos, tú que sabes de esto, ¿cómo funciona el Metrobús eléctrico? O sea, ¿cómo se recarga o cómo opera? Bueno, porque nada más llegas, te subes y ya, pero es maravilloso, pero Es maravilloso. Justo como lo acabo de decir, Metrobús eléctrico tiene un patio de recarga, se llama Patio Júpiter, que está por la zona de Vallejo, ya casi con la frontera del Estado de México, del lado de Industrial Vallejo, que es un patio donde se hizo toda una obra civil para colocar adecuadamente, para estacionar adecuadamente los vehículos articulados, y se instaló toda la infraestructura eléctrica para que el vehículo llegue y con digamos, el equivalente a la pistola con la que se pone gasolina, bueno, es un equivalente que es un enchufe, se conecta e inicia el proceso de recarga durante 3 a 4 horas. Es un reto importante. Los vehículos se deben llenar, se les debe llenar el tanque, es decir, se debe llenar la batería en 3 a 4 horas, que es el tiempo que están los vehículos en los patios en la noche, para que a las 5 de la mañana salgan, 5 o 6 de la mañana, no tengo exactamente la hora, pero muy temprano, salgan a atender el servicio con el 100% de la batería. ¿y cuánto le dura? Todo el recorrido. Es muy importante
destacar esta característica de los vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico, cuando el vehículo no se mueve, el motor es como si estuviera apagado, no hay consumo de energía, a diferencia de los de combustión interna, que aunque estés en un alto, en la gran mayoría, excepto los de última tecnología, pero en la gran mayoría el motor sigue funcionando. El eléctrico no. El eléctrico solamente consume energía cuando el motor solamente consume energía cuando el vehículo se mueve. Si hay tráfico, si estás parado, es como si estuviera apagado. Entonces, la energía que está almacenada en las baterías realmente se utiliza para mover. Por eso lo medimos en la autonomía, se mide en kilómetros, no en tiempo. Si nos tardamos 10 horas en recorrer 50 kilómetros, pues son 50 kilómetros. Lo hayamos recorrido en 2 horas o en 10 horas. Y el desgaste de la batería es prácticamente el mismo. Entonces, Interesante, ¿sí? nos sirve para, el chiste es dimensionar y construir el vehículo con la capacidad de energía, es decir, el banco de baterías del tamaño suficiente para dar el servicio que requiere la aplicación específica. En este caso, el Taruk está diseñado para dar hasta 350 kilómetros de autonomía, que Y es ahora, más que sobra para un transporte público. sí, bastante. Y ahora, ¿qué ha pasado durante todos estos años? Tú has sido testigo de pues guardar los proyectos en el cajón del funcionario, ¿no? Ahí se quedan. ¿Son los intereses de la industria de los fósiles, o que son muy fuertes, o que no le encuentran sentido, que no creen en ellos? Viendo que, por ejemplo, en Europa, pues ya hay muchísimas empresas que se dedican incluso camiones de carga, transportes, carga pesada, y han ido solucionando todos los problemas que esto les ha traído, pero pues también han tomado en cuenta las emisiones contaminantes, las enfermedades que cada vez son peores, los cánceres incluso. Así es. Y bueno, aquí no, aquí parece que no pasa nada. De hecho, aquí en Alcanzando el Conocimiento anteriormente, hace algunos años habíamos platicado de este tema y pues como que nadie escucha, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que tú has visto? Bueno, en realidad ha sido una combinación de muchas cosas. Efectivamente, un factor muy importante ha sido la industria automotriz convencional. Hay una gran diferencia desde el punto de vista negocio de la industria automotriz de combustión interna, con vehículos de combustión interna, con la industria automotriz eléctrica. Para mí lo único que se parecen es que es una cosa donde te subes y tiene 4 ruedas. El resto es totalmente distinto. El vehículo eléctrico desde el punto de vista operativo, yo lo comparo más como lo que hacemos con un celular. Lo uso durante el día y lo recargo en la noche. Entonces, estrictamente la necesidad de las electrolineras, hablando de vehículos pequeños, no es tan necesaria si uno pone su estación de recarga o su aparatito para recargarlo en casa, lo cual es totalmente viable y es factible. Hay Sí, solo forma de tienes que contratar, cambiar, ¿no? La luz. hay, hay que contratar con CFE el tener 220 volts, que es algo común y listo. Entonces, como tal, estrictamente no se requieren tantas electrolineras. Claro que sí, porque habrá gente que no puede disponer o tener una instalación de ese tipo porque vive en departamentos, por lo que sea. O Ese viajes, es el ¿no? primer. O viajes, O ¿no? para los viajes, para los recorridos largos, es donde sí estoy totalmente de acuerdo en que hay que invertir en estaciones de recarga rápida. Es Ujú. decir, que podamos recuperar una buena cantidad de energía en muy poco tiempo. En el caso de las aplicaciones de ciudad, pues realmente pues lo usas de día y lo recargas de noche. Y para la batería, mientras más lento la recargues, mejor, no se enoja. Para la red eléctrica, mientras más lento la recargues, mejor. No estresamos la infraestructura eléctrica. Entonces, este tema de la infraestructura de recarga, que tanto lo ha puesto en la mesa la industria automotriz,
en que si no hay una equivalencia de poder recorrer 400, 500 kilómetros y recargarlo en 10 minutos, como sucede con la gasolina, entonces no sirve. No, no, no. Es un cambio de costumbres de uso. Y de ahí tengo claro que la industria automotriz pues ha hecho que se retrase el ingreso de la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Pues porque el vehículo eléctrico, como mencioné hace rato, es muy confiable, muy eficiente, de muy bajo servicio. No hay que cambiar aceite porque no trae, no hay que cambiar bujías porque no trae, no hay que afinarlo cada 6 meses o cada año porque no trae. Entonces, eso que es el negocio hoy por hoy de la industria automotriz, el servicio, pues eso se viene abajo. Entonces, no es nada más el reto para la industria automotriz convencional de, bueno, ya no voy a hacer coches de combustión interna, ahora los voy a hacer eléctricos. Es una reconfiguración completa de la cadena de valor. Es una reconfiguración completa de las plantas. Es un reto muy fuerte. Y por eso hoy por hoy quienes dominan el mercado de los vehículos eléctricos son empresas que nacieron de origen eléctrico, llámese Tesla o llámese estas empresas chinas, particularmente BYD, que es una empresa que ambas empresas nacieron de origen eléctrico. Entonces, desde el principio lo concibieron así con todos sus planes de negocio y por eso están donde están. Y por eso la industria automotriz convencional pues le está costando mucho trabajo, porque es cambiar todo su concepto industrial y todo su concepto de negocio. Lo que, repito, como dije hace rato, el reto es que sea negocio, porque si no, pues el producto no tiene razón de existir. Debe existir el negocio detrás. Bueno, ese es el gran reto de la industria automotriz. La transición no es, se muere el combustión interna y viene el eléctrico. La transición, pues, es toda esta cantidad de vehículos híbridos que combinan ambos mundos y que van permitiendo tener una transición más suave de la industria automotriz. Y es lo que vamos a estar viendo durante los próximos varios años. Esta convivencia entre gasolina, híbridos y 100% eléctricos. O sea, esto va a ser un camino largo todavía. Sí, sí, para estar al 100% eléctrico faltan muchos años. Hay, hay aplicaciones en las que la mejor tecnología es combustión interna. Por ejemplo, estos grandes trailers que recorren el país. No tenemos todavía, o es carísima la tecnología en Por la cantidad 100% de carga, eléctrica, ¿no? Por el peso, lo que por transportan. la cantidad de energía que se necesita para mover ese peso y esos kilómetros. Ellos sí recorren cientos y cientos de kilómetros al día. Ellos sí le meten 500, 600, 800 kilómetros en un día completo. Entonces, eso en baterías es muy complicado. Eso tiene que seguir siendo combustión interna. Aplicaciones de transporte público en ciudades de alta tránsito, de mucho tráfico, pues claramente tienen que ser eléctricos. La peor forma de operar un motor de combustión interna es la que usamos en las ciudades, que es arrancar, parar, estar parados en el tráfico y arrancar nos movemos 10 metros y lo volvemos a detener. Esa es la peor Sí. condición de operación de uno de gasolina. Realmente Y es andamos en la la ciudad como en 40 kilómetros, ¿no? Por mucho. menos. Sí. Podemos revisar los datos y la velocidad promedio en la Ciudad de México hace algunos años, seguramente ya bajó, eran 12 kilómetros por hora. Y No. esa es la mejor condición para el eléctrico. La peor condición para el eléctrico es autopista, donde hay una demanda continua de energía a las baterías. Entonces, siempre he yo pugnado porque debemos tener esta convivencia y utilizar la mejor tecnología para la necesidad de transporte, que para la ciudad es el eléctrico. Eso sí deberemos y creo que se va a ir viendo un crecimiento muy rápido de los vehículos eléctricos en las ciudades. Y bueno, ¿cómo ves el panorama? Está por tomar pues ya la
la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, hablamos de este proyecto, la verdad que es maravilloso, en donde se da la cuatro hélice, se mezcla autoridades, o sea, el gobierno, el desarrollo de la innovación con la intervención de la academia en las empresas, la ciudadanía, en fin, o sea, está todo integrado. Este es un proyecto muy bonito, muy completo, y que tiene mucho futuro. ¿Cómo ves? Pues cómo se van a dar los siguientes años en este tema, cuál es como tu perspectiva en este tema y pues en general en la innovación en el país. Yo lo veo con muy buenos ojos. Eh, Además, bueno, pues conociendo la trayectoria de la doctora Sheinbaum, que viene de la academia, viene del Instituto de Ingeniería, donde estoy yo. Entonces, es una persona que sabe claramente Es colega. la, es colega, efectivamente. Conoce y sabe muy bien la importancia del desarrollo tecnológico y de la investigación. Y no nada más la investigación pura, sino la investigación aplicada, llámese desarrollo tecnológico. Eh, Desde este gobierno se ha pugnado mucho y se ha oído mucho este concepto de, eh, bueno, no le llaman independencia energética, soberanía energética. Soberanía energética. Soberanía energética. Bueno, eso tiene que ir acompañado de una soberanía tecnológica también, Ujú. que eso se perdió en muchos años, se perdió muy rápido. En los años 60, 70, en México desarrollábamos nuestra propia tecnología. Después se fue perdiendo a raíz sí, de Carlos Salinas, principalmente. De hecho, el mejor ejemplo es esta empresa, Flux, que sobrevivió a todo eso. Es una empresa reconocidísima a nivel mundial y poco reconocida en México. A nivel mundial es de las empresas que atienden los mayores retos de temas de generadores, de motores eléctricos, y en México, pues logró sobrevivir. Entonces, esta visión de una persona formada en la academia, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, pues es claro que tiene claro que ahí es por donde ahí tenemos que avanzar. ¿Qué sigue en mi campo, en el tema de la electromovilidad? Pues es ya poder mostrar el buen desempeño de estos vehículos y entonces competir al tú por tú, porque así tiene que ser, con estas empresas chinas y tener un piso parejo. ¿Qué significa piso parejo? Hoy por hoy, hasta este mes, había una ley en la que para fomentar la electromovilidad, las importaciones de vehículos eléctricos es todavía con cero arancel. Lo que tengo entendido, lo demos por un hecho, pero tengo entendido, es que eso se termina con la administración actual y empezar entonces a poner el piso parejo en el sentido de las empresas mexicanas tienen que pagar impuestos en la importación de materias primas, llámese Megaflux en la importación de aceros muy especializados para hacer los motores, de componentes electrónicos para la implementación de los sistemas de control, de un montón de cosas. Importar un autobús chino era cero aranceles. Para mí fue una decisión acertada en su momento para fomentar el crecimiento del mercado de la electromovilidad, pero hoy por hoy ya tenemos posibilidades en México de entrarle al negocio, de atender esa necesidad y entonces tenemos que empezar a poner piso parejo, cosas que las autoridades ya saben, que ya está el tema sobre la mesa y que no tengo claro, pero sé que se están ya atendiendo para que entonces pues podamos tener cabida en el mercado, ser competitivos. Es muy difícil competir con las empresas chinas en tema de costos, sobre todo si ellos no tienen que pagar impuestos en México, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Creo que eso es lo que sigue para fortalecer la industria mexicana de la electromovilidad. Ahorita, con estos buses, hay empresas que fabrican coches eléctricos en México. Hay una
que tiene muchos años en México haciendo sus esfuerzos para fabricar estos vehículos eléctricos. Sacua es una empresa mexicana que está en Puebla, que han hecho grandes esfuerzos y no han podido ser competitivos por los costos que hoy tienen los coches chinos. Y han hecho un gran esfuerzo y tienen, están simpáticos, están muy bonitos. La verdad es que han llegado a hacer desarrollos ya muy bonitos, pero eso es lo que tenemos que empezar a mirar desde el gobierno mexicano. Dar las condiciones para que las empresas mexicanas sean competitivas, dar las condiciones de mercado para poder generar este mercado nacional, es decir, sí, ahí está ya el Taruc, bueno, pues ahora distintos gobiernos que haya un compromiso de empezar a generar una flotilla de este tipo de vehículos, y eso le toca al gobierno, sembrar esa semilla a través de compras. No significa que se compren que sea un precio caro por ser mexicano. No, tiene que ser un precio competitivo, tiene que ser una compra bajo todas las de la ley, ¿no? Ya sea a través de los procesos de licitación, los procesos que tienen que ser, pero sí dándole ahí unas condiciones que al mercado mexicano pueda atenderse con estos desarrollos nacionales. Y yo creo que por ahí se van a empezar a atender los temas para lograr consolidar la industria mexicana del vehículo eléctrico. No nada más el mercado, ya estamos llenos de chinos, que son muy buenos, por cierto, no todos, pero muchos son muy buenos. Pero hay que consolidar la industria mexicana. Ahí luego me darás la recomendación de tus marcas para vehículos privados, personales, pues. Bueno, pero nada más otra pregunta. Para comentarle a la sociedad cuál es el beneficio de usar un auto eléctrico, un autobús eléctrico, ya no solo es la parte de los contaminantes, que es buenísima, o sea, que es dejar de contaminar eso te va a disminuir enfermedades, muertes, muchísimas cosas. Pero la otra parte es que entonces ya no, el gobierno ya no tiene que subsidiar el diésel, o sea, ¿es el precio por el que es, o cómo está esa parte de lo que cobran los boletos, ¿no? O sea, cuánto se cobra por el Metrobús, 5 pesos, o esas cosas. Bueno, aquí cambia un poco la ecuación financiera. Aquí el mayor reto es la inversión inicial, porque ese costo inicial del vehículo eléctrico sigue siendo mucho mayor que uno de combustión interna. Eh, Ahorita no tengo claro cuál es la proporción, pero llegó a ser como del doble. Ahorita está un poco menos. Ahorita ya ha bajado. Lo que sí está muy claro es que el costo de operación, es decir, cuánto me cuesta recorrer 1 kilómetro en un autobús a diésel, comparado con cuánto me cuesta recorrer ese kilómetro con un autobús a baterías, un autobús eléctrico, el costo es como de la cuarta parte, el 25% es lo que cuesta con un vehículo eléctrico. De ese diferencial es de donde sale el recurso para pagar la inversión inicial y para Mm. pagar todo lo que se tiene que hacer. Eso permite entonces darle mejor uso al recurso que se tiene a través de las tarifas. Una de las primeras cosas que tuvieron que hacer en el proyecto de Metro, eso, bueno, ya lo sabía, pero recién platiqué con el que fue el entonces director de Metrobús, el que implementó todo esto, la cual, y fue que el mayor reto fue el proyecto financiero. ¿Cómo darle certeza a los bancos para que financiaran estos proyectos a 15 años? Un proyecto a 15 años y a los 50 metrobuses. Los 10 primeros se financiaron a 10, que fue, digamos, el proyecto prototipo, donde ya se revisaron números, se revisaron cuestiones técnicas, y los siguientes 50 de línea 3 ya se financiaron a 50 años y se dieron las condiciones financieras para ello, es decir, certidumbre. ¿Qué requiere un financiero? Certidumbre de pago. Entonces tuvieron que modificar las reglas del juego de los fideicomisos de Metrobús, donde cualquier
detalle que hiciera que el recaudo no fuera lo suficiente y habría que pagar, el primero que recibe el pago son los acreedores, o sea, el banco. Entonces, con esa certidumbre se pudieron tener el financiamiento al costo adecuado de financiamiento para que toda la ecuación saliera en este financiamiento de 15 años. Entonces, ha sido un reto muy importante. Es imposible pensar un autobús de combustión interna que su vida útil correcta dure 15 años. Un motor diésel bajo esas condiciones en 3, 4, 5 años ya es un vehículo que su costo de operación es muy alto porque el motor pues ya se degradó, ya está casi para la basura en 5, 6, 7 años. Y hay autobuses diésel de 10 o más años que sigan funcionando, contaminando a lo bruto, con costos de operación cada vez más altos. Entonces, es un cambio completo en las reglas del juego. Entonces, ¿la vida útil de un autobús eléctrico son 15 años? Pueden ser mucho más. Mm. La vida, la parte, digamos, crítica es la vida útil del banco de baterías. El Mm. banco de baterías se estima que su vida útil sea de 7 a 8 años. Por eso también ese numerito de 15 años fue importante, porque entonces son dos bancos de baterías, la vida útil de dos bancos de baterías. Mm. Solo se cambia el banco de baterías. Y ese banco de baterías se puede utilizar para otras aplicaciones. Ya también hemos participado y tenemos con la misma empresa Megaflux un laboratorio de análisis de baterías para la batería de un vehículo eléctrico no es que ya no sirva, es que ya no tiene la capacidad de almacenar el 100%. A lo mejor ya se degradó y solo almacena el 70 al 60%, lo cual pues ya no hace viable su utilización en transporte público porque ya no va a dar el recorrido que se requiere. Hay que cambiar. Pero esas baterías se pueden usar para otras aplicaciones, particularmente energías renovables. La regulación de hay sol, genera. Pasa una nube, no se genera. Hay viento, genero. No hay viento, no genero. Toda esa irregularidad de las renovables, que es el gran problema de las renovables, podemos empezarlo a atender con esta segunda vida o segundo uso de las baterías de los vehículos eléctricos, cosa que ya tenemos la infraestructura para empezar a atenderlo. Entonces, estamos tratando de atender todas las aristas y todos los temas de la movilidad eléctrica, de las baterías. Entonces, Germán, podríamos ser optimistas en que podemos ver pues una sociedad en los próximos años que ya estemos pues muy acostumbrados, muy adaptados a ya la transición haya caminado más y estemos usando más ya los autos eléctricos en todas sus modalidades. ¿Sí? Sí, yo estoy muy optimista al respecto. Lo he estado desde 1997 cuando convertí mi bochito y, Sí, que tienes uno, ¿no? y me puse a circular en él y ha sido maravilloso. ¿Y todavía Este, sigue ahorita, circulando? ahorita estoy por revivirlo ya con un tren motriz de esta empresa mexicana. Estoy por volverlo a revivir y que siga su vida, ¿no? En esta muestra de lo que es el reciclado, de lo que es el retrofit o reconversión, que es una posibilidad muy importante. El costo de un autobús convertido es del orden de la mitad o al 60% de lo que cuesta uno nuevo. Entonces, ahí también hay una posibilidad muy importante para atender el transporte público con conversión. Hay que hacer regulación, eso es otro tema que hay que atender, toda la parte de regulación, que también estamos trabajando en ello, estamos acompañando a las autoridades en esos temas. Entonces, hay mucho trabajo, pero sí estoy muy optimista en que cada vez vamos a ver más aplicaciones de vehículos. Regulación porque necesitamos nuevas leyes de transporte la parte eléctrica. No tanto, regulación en el sentido de asegurarnos que esos vehículos eléctricos cumplen con las Ah, promesas que traen los fabricantes, ah, cumplen
con temas de seguridad. Cumplen con aspectos técnicos muy particulares en el proceso de la recarga que después no nos lleven a tener problemas en las líneas eléctricas de CFE. Son temas técnicos muy especializados que hay que atender, que hay Porque, que cuidar. sí, porque ha habido de pronto muchas alarmas con los autos chinos, ¿no? Con los autos de las empresas chinas, que de pronto no tienen las refacciones, las pilas no funcionan, que en China hay tiradero de coches eléctricos. En fin, hay muchísimas versiones acerca de esto. Así Y es. eso mete temor e incertidumbre en la gente usuaria. Claro, claro, hay vehículos chinos que son maravillosos. La verdad es que la empresa líder, y creo que ya por encima de Tesla, es esta empresa que ya tenemos en México, BYD. Es, es una empresa líder a nivel mundial, pero también han entrado a México muchas otras empresas chinas que luego venden los productos por internet, por las aplicaciones, por un precio irrisorio que cuando dices, ay caray, espérame tantito. Entonces, sí hay que informarse, hay que ver cuáles son las empresas que tienen este respaldo. Hay otra que ya hay un proceso inclusive de ensamble en México, Jack, que pues están bastante bien. Y hay un montón de empresas chinas que ya tenemos en México. Muchas con nombre de empresas de otras latitudes europeas, inglesas, que en realidad ya son chinas, ¿no? Llámese MG, Volvo ya también se produce en China, este, que sí hay respaldo de que quien las está produciendo hoy por hoy en China, pues son empresas muy grandes y con mucha fortaleza. Entonces sí hay que revisar qué es lo que se tiene de respaldo con todos estos productos automóviles chinos. Pero bueno, estamos impulsando la tecnología nacional, que es lo que presentamos ayer. Y bueno, ahí también es muy importante destacar que eh, creo que en esta transición de la administración, que veremos en ni menos de 15 días, va a haber, desde el punto de vista de lo que yo hago, creo que una buena continuidad. Este proyecto, este último que se presentó, el Taruk, fue un proyecto, ese sí fue un proyecto patrocinado por el CONACYT, es decir, a nivel federal. Aunque todo el inicio del desarrollo tecnológico fue desde la SECTEI de la Ciudad de México, pues la cerecita del pastel ya la puso el CONACYT con el apoyo que se dio para el desarrollo del TARUC, que sí fue una continuidad en el sentido de que esa idea se gestó en la Ciudad de México. Nos acercamos con CONACYT desde la universidad y desde el mismo SECTEI, y ellos apoyaron y dijeron, sí lo tomamos, sí nos interesa para poder llevar estos desarrollos a nivel federal. Y el compromiso entonces es que este TARUC también después se vaya a otras ciudades del país. En este proceso todavía de evaluación de pruebas, de demostración, porque hay que presumirlo, literalmente hay que presumirlo mucho en las ciudades del país para, en la parte técnica, no es lo mismo operar un vehículo eléctrico en la Ciudad de México, donde no necesitamos realmente un aire acondicionado, que operarlo en Mérida o que operarlo en Hermosillo, donde el consumo energético del aire acondicionado puede ser importante, puede ser de una magnitud importante, que tenemos cálculos y tenemos estimaciones, pero no hay cómo ponerlo en operación y medir y saber si lo que calculamos es suficiente, sobra, falta, y pues tomar las decisiones que se tengan que tomar, pero sobre datos concretos, ¿no? No seguir ahí nada más calculando y pensando que lo hice bien. Esto fue el presupuesto que dio el CONACYT, fueron 16 millones y más lo que puso la empresa, ¿no? Me imagino. Es correcto, Ujú. es correcto. Eso es un costo que hay que ser claros. Dentro de ese costo, desde luego, está el vehículo. No es lo que costó el vehículo, es lo que costó todo el proceso de desarrollo. Significa toda la ingeniería, significa muchas
herramientales y cosas de ingeniería y mucha infraestructura que hay que tener para poder desarrollar de manera industrial un vehículo de eso. Eso que nos permite, pues no nada más tener el vehículo, sino tener ya la posibilidad de fabricarlo en serie. Poder tener la posibilidad de que ahorita, si en cuanto entre el próximo gobierno, por ahí alguien se anima y diga, quiero 100 para tener la posibilidad de fabricarlo. Eso es lo que contempla ese recurso que de repente decimos, ay, es mucho, son $800,000. Me gustaría que averiguaran cuál coche se ha desarrollado o diseñado, cuál autobús con esa cantidad de dinero. Es nada, es irrisoria para los desarrollos y para llegar a este nivel de desarrollo, ¿no? La posibilidad, insisto, de estar listos para una producción. Entonces, ha sido, inclusive desde ese punto de vista, un gran éxito porque se desarrolló con pocos recursos y se desarrolló muy rápido. Se desarrolló en prácticamente un año. Un poco. Sí, o sea, no se empezó desde cero porque traíamos ya todo el antecedente de lo que hicimos con la Ciudad de México. Sí. Pero este vehículo en particular se llevó un año de desarrollo. Sí, fue poco y poco dinero, porque las innovaciones, pues siempre se requiere mucha inversión para Así es. los desarrollos. Y no nada más es el vehículo, es algo valiosísimo que no quiero dejar de comentar, la infraestructura humana, ¿no? Todos esos muchachos que fueron los que realmente se tienen que llevar los aplausos, toda esa gente, la misma empresa que hoy por hoy es una escuela de ingeniería. Yo hago lo que puedo desde la UNAM con mis estudiantes, con mis alumnos, pero una vez que llegan a la empresa, pues esto no existe en México. Entonces, pues no es que ya lleguen sabiendo, ¿no? Hay que invertir en el tiempo de capacitarlos, de hacerles, no cualquiera le puede meter mano a un sistema eléctrico de estas dimensiones, 600 volts, un toque con 600 volts puede ser mortal. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, todo ese desarrollo humano que se ha hecho es valiosísimo, valiosísimo. Y es bien importante en esta cuarta hélice el desarrollo del capital humano, ¿no? Es El capital valiosísimo humano es fundamental. para las siguientes, para lo que sigue, ¿no? Después de una Así innovación, es, pues es para lo que así sigue. es. Pues Germán Carmona, pues te agradezco. No sé si tengas algo más que comentarnos. Te doy las gracias por esta entrevista tan interesante. Pues gracias a ti. Pues nada más es que sí, estoy muy contento. Es que creamos en la ingeniería mexicana, creamos en lo que estamos haciendo y pues es claro que hay quienes sí nos interesa dejar este granito de arena en el desarrollo tecnológico del país. Y pues creo que por ahí es el camino que debemos seguir en muchas otras áreas de atender las necesidades de este país. Pues Germán, mucho éxito, muchísimas gracias y ojalá sigamos conversando más adelante de cómo va no solamente Taruk, sino los demás proyectos que sigan después de este prototipo que, bueno, pues ya está rodando por ahí. Así es. Muchas gracias por la invitación y encantado a tus órdenes cuando gusten. Gracias Germán Gracias. Carmona. Y bueno, pues gracias a todos ustedes aquí en Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. Hasta luego. Alcanzando el conocimiento.